Buenos días amigos, bienvenidos a otro video de Academia CGI. Espero que tengan un excelente día y el día de hoy veremos nuestro channel box. Voy a crear un cubo y como podemos ver, nuestro channel box tiene los detalles o los valores de lo que es nuestro movimiento, nuestra rotación y nuestra escala, ¿sí? En inglés translate, rotate y scale, ¿sí? Entonces, cuando yo roto mi cámara y me muevo un mundo tridimensional, nosotros vemos que tenemos unidades en nuestro grid, que es esta cuadrícula que nos muestra Maya por default para nosotros guiarnos dentro de nuestro mundo tridimensional, y por lo tanto también tenemos valores de movimiento, de rotación y de escala. W, como lo vimos en nuestro video pasado para hacer nuestros shortcuts. Si yo me muevo, chicos, por ejemplo en este caso en el eje X, se fijan los valores van a variar de lo que es positivo. Si lo hago para adelante, este es mi punto cero del grid, donde se unen estas dos líneas más grises. Para adelante es positivo y si se fijan para atrás es negativo. De la misma forma funciona para arriba y para abajo. Para arriba es positivo y para abajo negativo, dependiendo de lo que es mi grid en mi punto cero de malla. Aquí en la unión es el 0, 0 total. Entonces, si yo quisiera poner mi objeto en el punto 0, 0 de vuelta, simple y sencillamente puedo colocar 0 de forma manual, tanto en Translate X y Translate Y, y ya mi objeto vuelve a su estado inicial. Lo mismo pasa con lo que es rotación. Para la herramienta rotación, yo puedo rotar sin ningún problema sobre el eje Z. El rojo siempre es el eje X, el Y es el eje verde o el color verde y el Z es el color azul. Cuando nosotros seleccionamos algo, chicos, en nuestras axis, se pone de color amarillo. Y aquí yo tengo mi eje X, que es el rojo, y yo tengo mi eje Y, que es el verde. Y como tengo seleccionado mi eje Z, se pone en amarillo el que yo selecciono. Vean, al momento de yo seleccionar el eje X de nuevo, va a volver este azul porque es mi eje Z, como lo tenemos en nuestras axis que nos muestra Maya por default. Y ya se pone amarillo el eje que yo tengo seleccionado en ese momento y vuelve su color azul, ¿sí? Lo mismo pasa cuando yo estoy moviendo. Como tengo seleccionado por default el eje Y, está en amarillo. Si yo selecciono el rojo, que es el X, se pone en amarillo y pasa a verde y el azul, ¿no? Es muy importante, chicos, nosotros saber los colores de los axis para facilitarnos nuestro trabajo cuando ya tengamos algo mucho más complejo que yo quiera mover para un eje X, un eje Y o un eje Z. Por lo tanto, aquí en nuestro channel box nos muestran todos nuestros tipos de ejes. Si yo lo selecciono desde el medio, lo muevo en todos los ejes, que es X, Y y Z. De la misma forma en rotación, si yo agarro del medio, puedo moverlo para todos lados en los ejes X, Y y Z. Si yo solamente lo quiero mover en un solo eje, entonces agarro, clic en ese eje y arrastro y ya lo estoy moviendo solamente en ese eje, ¿sí? Cualquiera que ustedes quieran mover. Si quiero regresar todo al estado inicial, puedo seleccionar todo con un clic y arrastre, pongo 0 y vuelvo todo a mi estado inicial. De la misma forma, escala, que es nuestra tecla R, ustedes pueden ver cómo cambian los valores en mi channel box en el eje X, en el eje Z el azul o el eje Y el verde. ¿Sí? Si yo lo selecciono desde el centro, obviamente escalo en forma general y mis tres ejes X, Y y Z cambian de número. Es muy importante entender, chicos, que Maya se maneja por valores dentro del mundo tridimensional. Si yo quiero regresar a la escala inicial, siempre por default es el número 1, su escala inicial. Si yo quiero hacer una escala de forma general,
puedo seleccionar los 3 ejes X, Y, Z de escala y puedo poner un número, y al final de cuentas mi objeto va a escalar respecto al número que yo coloque. También puedo hacerlo de forma independiente. Si yo quiero un 10, por ejemplo, en el eje Y, se va a estirar hacia arriba. Si yo quiero un 2 en el eje X, lo puedo cambiar de forma independiente y ya se va aplastando. Y de la misma forma del eje Z, yo puedo maniobrar mi objeto dependiendo los valores que yo pueda poner en mi channel box. De la misma forma, chicos, en nuestro channel box nosotros tenemos en la parte de abajo nuestros inputs. Cada objeto que yo cree directamente tiene sus inputs, y este input tiene sus width, que es la anchura, height, altura, y depth, profundidad, que viene siendo X, Y, Z. Subdivisiones en anchura, subdivisiones en altura y subdivisiones en profundidad. ¿A qué se refiere con esto, chicos? Por ejemplo, si yo selecciono con arrastre para que se seleccionen los 3 y yo pongo 3 el valor, yo puedo hacer o escalarlo sin necesidad de utilizar mi axis de escala en mi channel box, ¿sí? O si quiero subdividir mi objeto, por ejemplo, si quiero crear subdivisiones. Una subdivisión, chicos, es cuando yo coloco una línea en medio de un objeto. Por ejemplo, aquí tiene una subdivisión que es una cara normal. Si yo coloco 2 subdivisiones, me coloca mi objeto en 2 partes. Si yo pongo 3 subdivisiones, me hace mi objeto en 3 partes, y así sucesivamente. De la misma forma, en subdivisión de altura o subdivision height, si yo le pongo 3, como esta es la altura, que es mi Y, entonces me la subdivide en 3 partes. Y subdivision depth, que es la profundidad, entonces me la subdivide de esta forma. Así yo puedo hacer subdivisiones de forma muy fácil en Maya, sin necesidad inclusive de colocar otras herramientas para poner o subdividir, mejor dicho, mi objeto. Para eso nos sirven los inputs de cada una de ellas. Si yo selecciono una esfera W, siempre me coloca Maya el objeto en mi 0, 0. Eso hay que recordarlo muy bien. Yo puedo mover mis objetos sin ningún problema. Si yo coloco una esfera, la escalo, todas tienen sus inputs desde el inicio. La esfera tiene sus inputs diferentes, que es el radio y subdivisiones axis, subdivisiones height. Si yo le muevo el radio, entonces mi esfera crece. Nosotros sabemos que el radio, chicos, es la mitad de nuestra esfera y el diámetro es completo. Entonces, aquí yo tengo una subdivisión de 20 caras en mi esfera por default, tanto en altura como en anchura. Entonces, nosotros podemos cambiar nuestras subdivisiones sin ningún problema. 10, o podemos poner una diferente, ¿no? Un 20 en una y 10 en la otra. Otro tip que les puedo dar, chicos, es que seleccionen la parte del texto en cualquier parte de su channel box, y con el botón medio del mouse lo dejan oprimido en esta parte azul, y ustedes pueden cambiar los valores sin ningún problema para no poner de forma manual los números, ¿sí? En cualquier parte les puede funcionar este detalle. En la parte de abajo tenemos los layers. Nosotros podemos colocar layers dentro de Maya sin ningún problema. En el caso, yo puedo crear un layer vacío, create empty layer, o puedo crear un layer from selected. ¿A qué se refiere esto? Que yo puedo seleccionar o crear un layer vacío en Maya y ya me crea un layer. Simple y sencillamente es como si estuviéramos trabajando en Photoshop, metiendo los objetos en cada uno de los layers. Este layer está vacío totalmente. La V significa view. Si yo quito la V, como no tengo nada dentro de mi layer, pues no pasa nada. Pero si yo selecciono uno de los objetos y le doy clic derecho a mi layer y le doy Add Selected Object, entonces este objeto ya está dentro de este layer. Ahora, si yo quito View, ya mi objeto yo lo dejo de ver o lo puedo esconder como tal.
Ahora, si yo tengo mi objeto seleccionado u varios objetos seleccionados, por ejemplo, voy a crear otro objeto que es un cilindro y yo selecciono con Shift el segundo objeto, yo puedo dar Layers y Create Layer from Selected. ¿Qué significa? Que los objetos que yo tengo seleccionados van a entrar directamente a este layer. Aquí tengo mi layer 2 y si yo doy V de View, ya tengo esos dos objetos dentro de este layer. De esta forma yo puedo esconder algunos objetos y trabajar mucho más fácilmente con alguno de ellos y viceversa. Si yo doy doble clic en mi layer, puedo cambiar en mi ventana de Edit Layer el nombre. Puedo ponerle objetos, puedo seleccionar algún color y darle Save. Entonces dentro de este layer yo tengo mi color verde en objetos y así yo sé que aquí yo puedo controlarlo de una forma mucho más fácil. De la misma forma, chicos, si yo oprimo en este cuadro transparente, por default yo puedo verlos en wireframe, mis objetos que estén dentro de este layer bloqueados, y si oprimo de nuevo sale R, que aquí significa que están bloqueados los objetos, chicos. O sea que yo puedo trabajar en otros objetos que yo tenga y al estar bloqueados con la R yo no puedo mover nada. Esto sirve muy bien cuando yo quiero poner algunas imágenes de referencia para empezar un modelo tridimensional, o algunos objetos puedo simple y sencillamente cancelarlos de esta forma. Para volver a que estén editables, obviamente vuelvo a presionar R y cuando estén solos ya el objeto vuelve a ser editable sin ningún problema. Doble clic, voy a ponerle cubo para nombrar este y le voy a poner un color amarillo. Bueno, chicos, esta fue una pequeña introspectiva a lo que es el Channel Box de Maya, donde podemos mover, rotar y escalar nuestros objetos sin ningún problema, mover sus inputs, sus subdivisiones y aparte mover layers o ingresar objetos hacia ciertos layers para poder trabajar de forma mucho más fácil en Maya. El siguiente video hablaremos de nuestro Attribute Editor. Te invito a que nos des un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Esto es Academia CGI. Cuídate mucho y chao.